Buenos días, mi nombre es Maximiliano Góngora Quirós, soy alumno de la Universidad Autónoma de Campeche en la licenciatura de Químico Farmacéutico Biólogo y la asignatura de Parasitología. Y el día de hoy les voy a presentar una serie de videos en la que encontramos diferentes tipos de tremátodos, entre los que encontramos Fasciola hepática, Paragonimus mexicanus, Chlornorsis sinensis, Schistosoma amazoni, así como Schistosoma japonicum. Hoy les platicaré sobre la fasciola hepática, también conocida como duela hepática común o duela del hígado de las ovejas. Este es un parásito dentro del grupo de los tremátodos y es el agente causal de la fascioliasis, una enfermedad que puede afectar tanto a animales de pastoreos como vacas y ovejas, así como a nosotros, los seres humanos. Empecemos hablando sobre su huevo. Esta es una de las etapas más características y fáciles que podemos reconocer ante el microscopio. Para empezar, los huevos de la fasciola hepática son ovalados y bastante grandes. Su promedio va más o menos de las 140 micras, sin embargo va desde las 130 hasta las 150. Estas tienen una cubierta amarillenta, que se debe a la presencia de sales biliares del huésped, lo que hace que no sea necesario usar yodo Lugol para poder verlos. Además, otra característica que nos puede ayudar a identificarlos es la presencia de su opérculo, que es, como ya habíamos mencionado en videos anteriores, una tapa que está a los extremos del huevo. Este opérculo es muy visible y es el punto de salida donde va a salir luego el miracidio, que es la larva que infecta al caracol. Entonces, resumiendo un poco, podemos decir que para identificarlo tenemos que ver que sea grande, alrededor de 140 micras, tener una forma ovalada y presentar un opérculo que es claramente visible en un extremo. Ahora sí podemos pasar a hablar sobre el adulto, que es la forma que encontramos dentro del hígado y los conductos biliares del huésped definitivo. En el adulto de fasciola hepática, este tiene una forma plana y alargada, lo cual puede ser similar a la hoja de un árbol. Mide aproximadamente 3 centímetros de largo por 1.5 centímetros de ancho, aunque este puede variar un poco dependiendo de la especie. Su cuerpo adulto es de un color pardo amarillento y está cubierto por una cutícula con pequeñas espinas, la cual le ayuda a adherirse al tejido hepático. En la parte anterior presenta dos ventosas, una oral la cual rodea la boca y la otra ventral que se usa para fijarse al huésped. En su interior tiene un aparato digestivo en forma de tubo con dos ramas intestinales, las cuales se extienden por casi todo el cuerpo. También tienen órganos reproductores muy desarrollados, ya que como otros tremátodos, fasciola hepática es hermafrodita, es decir, que cuenta tanto con órganos masculinos como femeninos. Pasando a su ciclo biológico, este comienza cuando los huevos no embrionados salen del cuerpo del huésped, esto a través de las heces, y una vez que estos huevos llegan al agua dulce, en unas 2 semanas se desarrollan y liberan una larva llamada miracidio. Este miracidio nada activamente hasta que se encuentra con un caracol acuático del género Limnaea. Y este sirve como un hospedador intermediario. Dentro del caracol el parásito pasa por varias etapas. Primero esporocito, luego redia y finalmente cercaria. Las cercarias salen del caracol y se fijan sobre la vegetación acuática, donde se capsulan formando metacercarias, que son la forma infectante para el huésped definitivo. Luego, cuando una persona o un animal come vegetación contaminada con estas, se desenquistan en el intestino delgado, atravesando la pared intestinal y viajando hasta el hígado. Ahí las larvas jóvenes atraviesan el parenquima hepático, causando lesiones hasta llegar a los conductos biliares, donde luego maduran y se convierten en adultos capaces de producir sus huevos. Este proceso de maduración puede tardar entre 3 a 4 meses. Hola a todos, hoy voy a hablarles sobre Paragonimus mexicanus, un parásito del género Paragonimus, conocido comúnmente con el nombre de la duela pulmonar. Este parásito puede afectar a varios mamíferos, de manera accidental también como a nosotros, el ser humano, aunque en nuestro país, México, esta enfermedad no es del todo común, sí es endémica en regiones tropicales de América Latina, como por ejemplo Ecuador, Perú, así como Colombia. Empecemos hablando primero sobre su huevo, que es una de las etapas más importantes para su diagnóstico. El huevo de Paragonimus mexicanus es ovalado, operculado y no embrionado al momento de ser expulsado. Este tiene un tamaño promedio de 96.6 micras, aunque puede variar desde las 80 hasta las 120. Una característica muy distintiva es su color amarillo ocre.
lo que lo permite verlo fácilmente sin necesidad de teñirse con lugol, como lo suele ser con otros parásitos. Si observamos una muestra de esputo de una persona infectada, se pueden ver unos hilos de color rojizo o como de óxido, y en esos hilos es donde suelen encontrarse los huevos. Esto es importante porque el Paragonimus adulto vive principalmente en el pulmón y los huevos salen a través de las vías respiratorias. Así que el diagnóstico se hace analizando el esputo o de las heces, ya sea de los huevos que a veces son tragados y expulsados por el tubo digestivo. Ahora hablemos sobre el adulto, o sea, la duela pulmonar. El Paragonimus mexicanus adulto tiene una forma ovalada, parecida al grano de un café. Este mide entre 8 y 15 milímetros de largo y 4 a 5 milímetros de ancho. Su color es rosado y tiene una textura vesiculosa, es decir, como si estuviera llena de pequeñas vesículas. Y este parásito presenta dos ventosas, una ventosa oral, la cual le sirve para alimentarse, y una ventosa ventral o acetábulo, que usa para adherirse al tejido pulmonar. Es importante saber que el Paragonimus es hermafrodita, o sea que en un mismo individuo van a haber tanto los órganos sexuales masculinos como los femeninos. Además, otra característica que nos ayuda a poder observarlo en el microscopio es que su superficie está llena de pequeñas espinas. El adulto se localiza dentro del parenquima pulmonar, es decir, dentro del tejido del pulmón donde forma cavidades encapsuladas que pueden comunicarse con los bronquios. Dentro de estas cavidades los parásitos no suelen estar solos, sino que suelen encontrarse dos o tres parásitos adultos juntos, los cuales están rodeados por material inflamatorio. Los huevos que ponen dentro del pulmón llegan a los bronquios y se expulsan con la tos y el esputo. Incluso a veces son tragados y llegan a ser eliminados mediante las heces. El parásito puede llegar a vivir incluso hasta 20 años dentro del huésped y sus síntomas más comunes en humanos son tos crónica, esputo con sangre, dolor torácico y síntomas que a menudo se pueden llegar a confundir con la tuberculosis pulmonar. Ahora, para entender mejor sobre su transmisión podemos hablar sobre su ciclo biológico. Empecemos obviamente con los huevos. Estos salen del cuerpo con los esputos o las heces y cuando caen al agua se desarrollan y liberan una larva que se llama miracidio, la cual busca a su primer hospedador, un caracol pequeño de agua dulce. Dentro de este caracol el miracidio pasa por varias fases. Primero se convierte en un esporocisto, luego en redia y de ahí surgen las cercarias, que son larvas con cola las cuales son capaces de nadar, y luego penetra en el segundo hospedador intermediario, que llega a ser un cangrejo o un crustáceo igual de agua dulce, y luego se transforman en metacercarias, que es ya la forma infectante para nosotros, el ser humano. Cuando una persona come cangrejo crudo o no bien cocido, ingiere las metacercarias, que se liberan en el intestino y atraviesan la pared intestinal y migran hacia el pulmón, donde finalmente maduran a su forma adulta. En el caso del Paragonimus mexicanus, esta migración pasa primero por los músculos intercostales y luego el parenquima pulmonar, donde se forman las cavidades. Ahora continuaré hablándoles sobre Clonorchis sinensis, también conocida como la duela hepática china u oriental, un parásito muy importante desde el punto de vista médico, porque afecta el hígado y transmite principalmente por el consumo del pescado crudo o mal cocido, empezando por el huevo. Esa es la forma que se elimina con las heces del huésped definitivo, en este caso somos nosotros los seres humanos. Los huevos de Clonorchis sinensis son ovalados y de un tamaño pequeño en comparación de otros tremátodos, en promedio 30 micras, aunque de ancho son 16 y puede variar desde los 27 hasta los 35 de largo y de los 11 a los 20 de ancho. Algo característico es que son operculados, es decir, que tienen una especie de tapa o tapita en uno de los extremos, por donde más adelante saldrá el embrión, y en el extremo opuesto se presenta una pequeña prominencia o botón, que es de las principales claves para poder identificarlos bajo el microscopio. Estos huevos se eliminan no embrionados, lo que significa que aún necesita desarrollarse dentro del huésped intermediario, en este caso como muchos otros tremátodos que vimos y vamos a ver en un caracol. Así que, para resumir, los puntos más importantes de identificación de este es que tiene una forma ovalada, son pequeños, tienen la presencia de un opérculo y tienen su botón terminal al otro lado del extremo. Ahora,
pasando al estadio adulto, que es la forma que vive dentro del cuerpo humano. Clonorchis sinensis es un tremátodo, como ya habíamos dicho, es decir, un plantelminto en forma de hoja. Es delgado y aplanado, midiendo entre 15 y 20 milímetros de largo por 3 a 4 de ancho. Este pertenece a la clase Trematoda del filo Platyhelminthes y es un tremato digenético, lo que significa que necesita varios huéspedes a través de su ciclo de vida para poder completarse. El adulto se localiza en los conductos biliares pequeños y medianos del hígado humano, donde puede vivir durante muchísimos años. Tiene, como ya había dicho, una forma parecida a una hoja larga, con una ventosa oral en la parte anterior y otra ventosa ventral, la cual usa para fijarse al epitelio de los conductos biliares. Esos gusanos son hermafroditas, lo que significa que cada individuo contiene tanto órganos sexuales femeninos como masculinos y tiene la capacidad de producir huevos por sí solo. Pasando al su ciclo de vida, este no necesita ni uno ni dos, sino tres huéspedes diferentes, empezando por un caracol, luego un pez de agua dulce y finalmente un mamífero, que puede ser un humano como nosotros o algún animal carnívoro como lo puede ser un perro, un gato o un cerdo. Su ciclo empieza cuando los huevos embrionados salen de las heces del huésped definitivo y llegan al agua. Los caracoles se infectan al ingerir los huevos y dentro del caracol el huevo libera un miracidio que pasa por varias etapas: esporocisto, redia y finalmente cercaria. Las cercarias salen del caracol al agua y nadan libremente un corto tiempo hasta que penetran en la carne de los peces de agua dulce, sobre todo de la familia Cyprinidae, que incluye carpas y pececillos. Dentro del pez, las cercarias se encapsulan y se transforman en metacercarias, que son la forma infectante para el ser humano. Cuando una persona come pescado crudo, ahumado, encurtido o poco cocido que contengan estas metacercarias, estas se liberan en el duodeno y ascienden por la ampolla de váter hasta llegar a los conductos biliares, donde luego madurarán y se convertirán en gusanos adultos. Todo este proceso dura aproximadamente un mes. Ahora, continuando, hablemos sobre Schistosoma manzoni, uno de los tres principales tremátodos sanguíneos, los cuales causan esquistosomiasis en humanos. A diferencia de otros tremátodos que hemos visto, esos no son hermafroditas y son dioicos, es decir, que tienen su sexo, tanto machos como hembras, separados. Así que comencemos hablando sobre el huevo. Esta es la forma diagnóstica del parásito. Los huevos de Schistosoma manzoni tienen una forma ovalada de un color transparentoso y su tamaño promedio es de 144 micras. Sin embargo, pueden medir desde las 114 hasta las 180 de largo, mientras midiendo de 45 a 73 de ancho. Una característica que es muy importante y de hecho la más útil para su identificación es la presencia de una espícula lateral grande y prominente, la cual sobresale claramente del cascarón. Esa espina lateral es tan distintiva que si al observar el huevo bajo el microscopio no se nota a simple vista, podemos darle un pequeño golpe al cubreobjetos, lo cual muy posiblemente la hará visible. Estos huevos ya contienen el miracidio embrionado cuando son eliminados, lo cual significa que estos ya salen completamente desarrollados y listos para eclosionar en el ambiente. Su cubierta es fina y transparente, lo cual facilita ver el contenido interno. Ahora, terminando de hablar sobre el huevo, podemos pasar a hablar sobre el adulto, el cual también incluye características las cuales son particulares. En este caso, los adultos de Schistosoma manzoni viven en parejas dentro del sistema venoso del ser humano, más específicamente en las vénulas meséntricas inferiores que drenan el intestino grueso. El macho y hembra, como ya había mencionado anteriormente, son separados sexualmente, lo cual no es tan común dentro de los tremátodos. El macho tiene un cuerpo más corto y grueso, con una especie de canal o surco llamado canal ginecóforo, dentro del cual mantiene enrollada a la hembra durante toda su vida adulta. La hembra, por su parte, es más delgada y larga y mide aproximadamente entre 7 y 14 milímetros, aunque el tamaño puede variar dependiendo de la especie. Estas parejas permanecen acopladas permanentemente y así se desplazan a través del sistema venoso. La hembra empieza depositando sus huevos directamente en las vénulas del sistema porta, desde donde atraviesan la pared intestinal hasta llegar a la luz del intestino. Una parte de los huevos sí se elimina con las heces.
Sin embargo, otra puede quedar atrapada en los tejidos, lo cual causa la reacción inflamatoria característica de la esquistosomiasis intestinal. Ahora pasemos a hablar brevemente sobre su ciclo de vida, el cual es similar a otros que veremos en los tremátodos, ya que involucra a un caracol como huésped intermediario. Todo comienza cuando los huevos del parásito salen de las heces del ser humano y estas llegan al agua. Si las condiciones llegan a ser adecuadas, el huevo llega a eclosionar y libera un miracidio, el cual es una larva ciliada que nada activamente en búsqueda del caracol adecuado, específicamente del género Biunfolaria, que es el huésped intermediario específico pues, de este género. Dentro del caracol, el miracidio se transforma en esporocistos, pasando 2 generaciones sucesivas, y de estos desarrollan las cercarias, que son las formas infectantes para nosotros. Las cercarias son liberadas en el agua y estas de nuevo van a nadar activamente, sin embargo ahora hasta encontrar la piel de una persona. Estas penetrarán la piel y pierden su cola bifurcada, lo cual hace que se transformen en esquistosomulas. Lo cual hará que se transformen en esquistosomulas. Estas esquistosomulas entran en el torrente sanguíneo y viajan hacia los pulmones, después al corazón y finalmente llegan al hígado, donde es su sitio de maduración. Una vez desarrolladas, las parejas adultas se desplazan hacia las vénulas becéntricas, donde copulan y comienzan a producir huevos, completando de esta manera su ciclo. El ser humano, por tanto, actúa como huésped definitivo, mientras que ya había mencionado, el caracol Biunfolaria es el huésped intermediario. Hoy voy a hablarles sobre Schistosoma japonicum, uno de los traumatos sanguíneos que causa la enfermedad conocida como esquistosomiasis, como el anterior. En el caso específico de S. japonicum, este parásito es endémico de Asia, principalmente en China, Filipinas e Indonesia, y puede afectar tanto humanos como animales domésticos y silvestres. Como todos, y ya como último, empecemos con su huevo, que es una de las formas más importantes para poder determinar un diagnóstico microscópico. Su huevo mide entre 85 micras como promedio, aunque puede variar entre 68 a 100 de largo, así como 45 a 80 de ancho. La forma es ovalada o ligeramente esférica y presenta una espícula lateral poco visible, lo que la puede diferenciar de otras especies, como por ejemplo S. manzoni, la cual tiene una espina lateral muy pronunciada. Los huevos son de un color amarillo ocre y se observan embrionados, es decir, que el embrión pues ya está desarrollado en su interior. En preparaciones histológicas teñidas con hematoxilina eosina se pueden apreciar claramente dentro de los tejidos, ya que muchos, igual como el caso anterior de Mexicanum, llegan a quedar atrapados en los vasos o en el hígado, lo que causa reacciones inflamatorias. Los puntos más importantes para su identificación son su gran tamaño, su forma redondeada u ovalada, así como la presencia de una espícula lateral discreta. Ahora hablemos del gusano adulto, el cual es responsable directo de la producción de sus huevos. Los machos llegan a medir poco más de 1 centímetro de largo, por medio centímetro de ancho, mientras que las hembras son ligeramente más largas, midiendo aproximadamente 2 centímetros de largo y un poco más anchas. Ese japonicum se aloja en las vénulas meséntricas superiores, que son los vasos sanguíneos que drenan al intestino delgado. A diferencia de otros esquistosomas, estos se encuentran en distintas partes del sistema venoso. Japonicum prefiere esta zona, aunque este puede llegar a desplazarse dentro del sistema porta-hepático. El macho es más ancho y corto y tiene un canal ginecóforo, una especie de surco o pliegue donde mantiene a la hembra alojada de forma permanente. La hembra, por su parte, es más larga y delgada y es la encargada de poner los huevos, los cuales serán liberados dentro de los vasos sanguíneos. Cada pareja de adultos puede llegar a producir cientos de huevos al día, los cuales atraviesan la pared intestinal para salir con las heces. Estos huevos si llegan al medio ambiente y entran en contacto con el agua, libera lo que son los miracidios, que son las larvas que comienzan la siguiente etapa del ciclo. Ahora, ampliando un poco más dentro de su ciclo biológico, este involucra a 2 huéspedes, el humano o animal vertebrado como huésped definitivo, así como el caracol del género Oncomelania como huésped intermediario. Todo inicia, como siempre, cuando los huevos son eliminados con las heces del huésped infectado.
Cuando estos huevos llegan al agua, eclosionan y liberan los miracidios, que como ya había mencionado son pequeñas larvas y estas son capaces de nadar. Estos penetran dentro del caracol del género antes mencionado, donde se desarrollan a través de 2 generaciones de esporocitos. Dentro del caracol se producen las cercarias, que son las formas infectantes para nosotros los seres humanos. Estas salen del caracol y nadan libremente por el agua en búsqueda de un huésped. Cuando una persona o animal silvestre o doméstico entra en contacto con esta agua contaminada, las cercarias penetran activamente la piel, pierden la cola y se transforman en esquistosómulas. Las esquistosómulas migran por el torrente sanguíneo hasta los pulmones, luego el corazón y finalmente al hígado, donde luego maduran. Una vez ya desarrollados, los gusanos adultos se dirigen hacia las vénulas mesentéricas, donde el macho y las hembras se aparean para empezar a producir huevos. De esta manera se cierra el ciclo. Como ya vimos, tanto Japonicum como Mexicanum, a ser de la misma especie, comparten el mismo ciclo biológico, por lo que las diferencias aquí no radican dentro de su ciclo de vida, solamente un mes.